Apreciado y querido profesor, gracias a Dios pasaron los carnavales y vamos a reunirnos para las clases, profesor. Tenemos muchas preguntas que hacer, profesor, y quiero que nos aclare. Queremos nuevamente comenzar después de carnavales y después que le ponen una cruz en la cabeza a uno de ceniza en la frente, hablar de religión y qué tiene que ver esto con la política. Porque hace poco vi que esto lo enlazaron con la palabra democratizar, democrático, y que vemos muchos religiosos en la política, que los mismos políticos utilizan la palabra Dios para atraer a la gente, y Cristo y esas cosas. ¿Qué tiene que ver esto con realmente, que si es necesaria o no la religión, profesor? Explíquenos. Bueno, queridos estudiantes, pónganse cómodos, vamos a estudiar esto para entender qué es eso de democracia, qué es eso de avivar, y por qué una funcionaria del gobierno estaba hablando hace poco de democratizar. Ese es un verbo, democratizar, pero democracia es un poder. Y por lo tanto significa democracia, poder del pueblo. Y esta cuestión de avivamiento también proviene de un verbo llamado avivar. Y nace la palabra avivamiento. Y por eso fue, profesor, que yo iba en un taxi y un señor llevaba un radio, y eso había un tipo predicando, y el tipo lo puso a todo volumen y nos llevaba mal, profesor, porque el pastor decía que Dios le había dicho en la noche, el Espíritu Santo, que comparara los 5 dedos que él tenía con el avivamiento de hoy en día, como estaba sucediendo en Corea del Sur, que a las 3 de la mañana habían cientos y miles de personas saliendo de las iglesias. ¿Y qué tiene todo eso que ver con la verdad y con háblenos de esas cosas, profesor? Bueno, queridos estudiantes, lo que yo les puedo decir a la luz de la literofilosofía, y materia inventada por mí, su profesor Robinson Ferreira, es que siempre ha visto avivamiento. El avivamiento no tiene nada que ver con Martín Lutero. Y ese taxista ateñía y aseguraba que el predicador se había surgido un avivamiento desde el momento en que Martín Lutero funda o crea a los famosos evangelistas de hoy en día, pero que en realidad otras religiones se salen del mundo político y del mundo mundano para poder estar cerca al Cristo, porque hay una pregunta que es quién es y dónde vamos a vivir lo que Jesús prometía, el famoso reino de Dios, el famoso reino celestial, porque hay dos cosas que se confunden ahí. Y todo eso es bueno saberlo, profesor, ahora en religión, porque como están las cosas políticas hoy en día y esas palabras de democracia. Sí, así es, queridos estudiantes, digo yo, que sí, ese muchacho habla así porque seguramente pertenece a un grupo religioso, pero vamos a ver esto a la luz de la maestría bíblica que yo les estoy enseñando, a la luz de la literofilosofía, que no tiene nada que ver con filosofía ni literatura, sino con una materia que puede andar, caminar y estar en todas las áreas y dar explicaciones. Resulta que la palabra, el verbo avivar, significa hacer que el fuego no se apague, significa acalorar, mantener viva la llama, pero eso es una mentira de ese predicador que iba en el radio, el carro, de que en Corea del Sur, que pito y flauta, porque es una mentira, porque de Martín Lutero no viene ningún avivamiento. Lo que vino fue una guerra, como le he dicho otra vez, en la famosa guerra de San Bartolomé, cuando se separaron de una iglesia que de todas maneras todavía en las épocas de Martín Lutero sostenía el poder y había pasado de una inquisición, pero que realmente el avivamiento de la doctrina cristiana ya se daba antes de que en el año 326, en la famosa cuestión constantinoplina, cuando en los diferentes concilios se logra aprobar la Trinidad. Y al aprobarse la Trinidad hay un despeje totalmente de un Dios invisible antiguo
que se queda, como le he dicho, con los judíos en la famosa Torá y en la famosa con sus Kabbalah, con su Mishnah y con su Talmud, que tiene que ver con sus costumbres. Las costumbres de Occidente eran politeístas y diferentes. Por eso es que muchos predicadores que se ufanan de ser grandes predicadores y se llenan de dinero, dicen mentiras o vagan en sus cosas, por muy ilustres que sean. Y la literofilosofía no les permite a ustedes, estudiantes, que traguen entero. Si nosotros analizamos todas estas cuestiones a la luz de las mismas sagradas escrituras, nos damos cuenta que la palabra avivamiento proviene de avivar y que ya desde antes de la Trinidad, los seguidores de Jesucristo, los que le negaron, los que no, surge cuando se lo llevan a Roma cautivo, van hombres como Pedro, luego aparece Pablo, son cautivos y todos ellos empiezan un adoctrinamiento. Por eso es que podemos ver que aparecen fácilmente datos y hechos acerca de este avivamiento en textos como son, por ejemplo, Salmo 85, para no confundirlo con el 25, Salmo 85, 6, donde el mismo Dios le dice, no volverás a avivar. Y por lo tanto, por esta causa, Dios le dice, te ruego que avives con fuego. Fíjate que estaba relacionado el fuego con el don de los que estaban con ellos. Y le dice lo que está en ti, el don que está en ti. Y por supuesto a aquellos que iban en ese momento y después cuando el Pentecostés a tener que ver con estas cuestiones. Por lo tanto, no con Martín Lutero, sino que ya desde el principio y antes de la Trinidad en que se diviniza a Jesús y empieza a formarse lo que es el cristianismo con un jefe espiritual a quien se le llama Dios, que es Jesucristo. Y que todo eso ha trascendido democráticamente a nuestros días, donde hasta hace poco los púlpitos estuvieron a la orden del día con el paramilitarismo colombiano, por ejemplo, para no irnos allá a Sudáfrica, como donde se fue y a Corea del Sur, donde se fue este predicador que iba en el carro que nos llevaba a llamar. Sí, profesor, y a mi mamá también en otro carro, bueno. Y resulta porque esa gente no va, sino que aquí dice y así no es. Ya desde antes de que se divinizara Jesús, había un avivamiento y mucha gente, incluso judías, se fueron pasando al cristianismo y fueron los que formaron las primeras comunidades primitivas cristianas. Fariseos antiguos y gente incluso que andaba en el Sanedrín se fueron pasando al cristianismo porque se dieron cuenta que no era un peligro el cristianismo y que era una doctrina para el futuro y que se necesitaba porque era la doctrina de los míseros, de los enfermos, de los zarrapastrosos, de los despreciados, de los que necesitaban del amor de alguien, y ese amor se derramó por parte de Dios a través de su Hijo en la cruz y por los pecadores del mundo. Por lo tanto, aquí nace una vertiente en los actuales momentos en que está Dios entregando un avivamiento celestial o terrenal, y quiénes van a ser los herederos de esos avivamientos celestiales o terrenales. Algunos dicen nosotros por esto y otros nosotros porque tenemos la verdad, y resulta que no es así. Y yo le estoy explicando, porque ya esos avivamientos no vienen con ningún Martín Lutero. Con Martín Lutero lo que hubo una guerra que dejó casi 1 millón de muertos entre católicos y evangélicos. En la famosa noche de San Bartolomé, como que estaban Bartolo, hasta los santos y todo el mundo estaba Bartolomé, no, se le llamó así esa noche. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos vamos y vemos el Salmo 85:6, nos daremos cuenta que es cierto lo que les está diciendo su profesor Robinson en cuanto a esto. Sencillamente porque aquí dice claramente en este libro, si vamos a la misma Biblia, nos daremos cuenta que en el 85:6 dice de la siguiente manera:
Pero vamos, y es bueno que aprendan algo, un secreto que aprendí yo con uno de los más grandes predicadores, el más grande predicador maestro y conferencista bíblico que vino y estudió en la misma Universidad de Jerusalén, en Israel, allá en Judá, allá en Tierra Santa, que dio muchas conferencias aquí. Yo estuve en algunas clases con él y conoció el domo de la roca de los musulmanes lleno de esmeraldas, de perlas preciosas y que tremendo templo hermoso, y tocó las paredes que quedaron del antiguo templo de Salomón destruido por Nabucodonosor, que se llama hoy en día el Muro de las Lamentaciones. Y ese hombre decía, es bueno que cuando lean la escritura lean 3 versículos antes y 3 versículos después, o 2 y 2 después, porque muchas veces te dicen aquí dice, por una palabrita o un par de frases y ya creen que esa es la verdad, y no es así. Miren lo que dice aquí, vamos a leer el 85:6, pero primero leamos el 4, versículo 4, dice, recógenos de vuelta, o recógenos de vuelta, le dice el pueblo a Dios. ¿Cuál pueblo? El Dios de esa época, el Dios invisible, el Dios que ellos llaman Yahvé, Jehová, el Todopoderoso. Creo que le mencionan aquí el Todopoderoso. Recógenos de vuelta, oh Dios de nuestra salvación, y descontinúa tu irritación con nosotros. Estarás enojado con nosotros hasta tiempo indefinido, oh, tiempo indefinido, y prolongarás tu cólera a generación tras generación. No volverás tú mismo a avivarnos, para que tu pueblo mismo se regocije en ti. Y luego pasa al 7, para ya pasarnos ya después de donde dice la palabra avivar o avivamiento, donde proviene. Muéstranos, oh Dios, Yahvé, Jehová, Alá, como le llamen, tu bondad amorosa y quieras darnos tu salvación. Ya vieron cómo se va pasando de ahí para poder pasar entonces a temas y versículos donde nos hablan de esta palabra de avivar o avivamiento, para que nosotros podamos entender estas cosas. Y así vemos que también en el profeta Isaías también se menciona, apunten la nota, en el 6:5, capítulo 6, versículo 5, en Isaías, capítulo 31:1. Y también en segunda de Timoteo 1:6 se mencionan estas cosas, donde le ruega que no dejes avivar, no dejes que avivar en ti el don que está en ti. Le dice, no volverás tú a avivar, por esta causa te ruego que avives en ti el don que está en ti. También lo dice aquí en el 1:6. Y en cambio allá en el 85:6 dice, no volverás. Por lo tanto, no se puede confundir el antiguo con el nuevo por una palabra. Ya vimos que todos están avivando las diferentes cuestiones en teología, que es la que lleva la bandera para que se vaya adecuando a todos los movimientos y cambios sociales, políticos, la palabra de Dios. Y por eso se mantiene, hay tantas congregaciones, pero que al mismo tiempo también los religiosos han confundido política o han unido política con la salvación de Dios, porque no ha visto cambio. Y desde la antigüedad se ha gobernado, todos los gobernantes gobernaban en nombre de Dios. Incluso el mismo Faraón se creía Dios y gobernaba como Dios. Por lo tanto, avivar es la raíz o el verbo donde viene la palabra avivamiento. Y esta palabra avivamiento significa que debemos estar echando fuego constante o predicando, llevando el evangelio. Y ya aquella gente lo llevó a Roma, por ejemplo, que fueron mártires, decapitados, mártires muertos con la cabeza boca abajo, etcétera, etcétera. Y de ahí
que muchos han utilizado la religión para gobernar, y ahí es donde entra la cuestión política y democrática. Porque es que resulta que la palabra democracia nunca ha sido lo que hoy, con la denigración de la aristocracia española e inglesa, esa aristocracia que hoy en día perviven como momias de publicidad, que se venden tantas cosas con la figura del rey de Inglaterra, camisetas, etcétera, en el comercio actual, pero que realmente la palabra democracia se inició como poder del pueblo, y que todo Estado estaba y tenía que representar a ese pueblo que lo elegía o que lo colocaba en el poder para que dirigiera o dimitiera entre las clases en pugna, pero debería representar más al pueblo. Pero con la denigración de la aristocracia y de la oligarquía y de los partidos que se llaman, entre comillas, democráticos, estuvieron o están al favor de unos grupos políticos. Y por eso es que vemos cómo unos países utilizan a otros. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la guerra que hay entre Ucrania y que ya en el pasado hubieron mucha guerra. Incluso aquí esta cuestión de avivamiento y esta cuestión tiene que ver con muchos religiosos que fueron a campo de exterminio, más de 2.700 y pico, capturados como si fueran judíos y también casi a punto de pasar al papayo hasta que descubrieron que no eran peligrosos. Y así por el estilo, cuando en Efesios dice despojado de la vieja personalidad y vestido de una nueva, nos está llamando a ser nuevas personas, que debemos alejarnos de determinadas cosas, y en eso triunfa el cristianismo. Pero muchos cristianos se mantienen colocando los púlpitos a favor del paramilitarismo, a favor del nazismo, a favor del musulanismo y a favor de etcétera y etcétera. Por lo tanto, podemos decir que es precisamente desde el momento en que se utilizan a otros países en nombre de Dios para destruir. Eso también lo dice la palabra en Revelación, cuando dice que, oh tú, Todopoderoso, destruirás la tierra y a muchas naciones. Vamos a verlo si es mentira del profesor Roy. Dice aquí que en el Pentecostés del año 33 de la era cristiana, los primeros discípulos judíos de Jesús, discípulos judíos de Jesús, ahí no había ni discípulos de aquí del Bajo Valle, ni de allí de la otra calle, ni el otro ya con una pequeña, un mosquero en la esquina, ni el otro, no. Los judíos de Jesús fueron ungidos con Espíritu Santo para ser coherederos con Cristo. Y en el año 36 de la era cristiana, la acción o el avivamiento del Espíritu de Dios hizo patentes con aquellos gentiles también incircuncisos que participarían también de la herencia de Cristo, por ejemplo, o de Dios. Lo dice en el Hechos 15, 7, 9 y en Efesios 3, 5, 6. Apunten las notas y vayan. Por lo tanto, transcurrieron alrededor de 70 años antes de que se revelara al apóstol Juan que solo las personas que participan con Cristo en el reino celestial podrían ser coherederas, y lo dice en el libro de Revelación 7:48, 7:4-8, 14 capítulos, versículos 1 al 3, y esa es una forma de mantenerse vivos en avivamiento, echándole fuego al Evangelio y empezándola a llevar a todas partes del mundo, pero se ha entremezclado, y Dios limpiará la hierba mala de la buena, se ha entremezclado con paramilitarismo, se ha entremezclado con una cantidad de cosas. Después que la democracia podrida de la antigüedad con Caifás, que compraba votos, asesinaron públicamente al que llamaron Hijo de Dios. Hasta ahí le dejo esta clasecita sobre la palabra avivar y avivamiento, y no coma cuento que fue por Martín Lutero. Martín Lutero lo que trajo fue una guerra
en la famosa noche que estaban todos Bartolo, o le llamaron la noche de San Bartolomé, cuando se empezaron a dar machetes los unos con los otros y a volarle la cabeza a toda estatua que venía y a todo cura que veían en una iglesia. Y eso no es cristianismo. Por eso hay que apartarse de esas cosas y vivir verdaderamente el evangelio, sin que usted deje de ser un ciudadano, ni tenga que volverse peligroso. Continuaremos en la segunda parte con esta entrega. Ajá, Hola.